La historia del Alto Egipto y del Bajo Egipto difirieron hasta que se unificó esta civilización en un solo estado regido por la autoridad del faraón. Hacia el 3100 a.C. Por cierto, este momento marca el inicio del esplendor de esta cultura. Tras la época predinástica, que es el quinto y cuarto milenio, y la época arcaica o tinita, es decir, del 3100 al 2900 a.C., la historia de Egipto se divide en tres grandes periodos: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, que termina en 1080 a.C. Posteriormente, Egipto cayó bajo el yugo de diversos pueblos extranjeros. En el Antiguo Egipto podemos encontrar el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto es la parte del sur y el Bajo Egipto es más bien el norte. Esta civilización puso sus cimientos alrededor del río sagrado Nilo. Para ellos era muy importante su religión, pues su vida se cimentaba en creencias respecto a la vida después de la muerte, a la vida eterna, y en sus construcciones reflejaron su mundo simbólico. Eran unos grandes matemáticos y usaban geometría muy precisa en sus construcciones. Ahí reflejan la ciencia de las proporciones, y su arquitectura se caracteriza por construir muy elaboradas tumbas donde se conservaban los restos de los principales personajes de su gobierno, como los faraones. Estos eran embalsamados, envueltos en telas, momificados, pues se creía que conservando esta posición, esta forma en su sepultura les permitiría tener un paso más apropiado al más allá. La mastaba y la pirámide son las formas de enterramiento más representativas de la arquitectura egipcia. Las distintas tipologías funerarias se fueron sucediendo, desde la mastaba y el hipogeo destinados a la familia real y los altos dignatarios a la pirámide, reservada a los faraones. La mastaba es el tipo de tumba más antiguo, construida primero de adobe y después de ladrillo o piedra. Era de planta rectangular y forma de pirámide truncada. El hipogeo se trata de una tumba excavada en la roca viva o en el suelo,
que consta de la cámara sepulcral y diversas salas hipóstilas destinadas al ajuar y las ofrendas. Los templos más característicos se edificaron durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. No eran ya, como en el Imperio Antiguo, templos funerarios, sino edificios destinados al culto de la divinidad. El templo era un lugar reservado a los escogidos, los sacerdotes y el faraón, y al pueblo solo le estaba permitido asistir a las procesiones convocadas fuera del recinto. Por regla general, el templo egipcio estaba precedido por una avenida de esfinges, una gran explanada con las dependencias para el personal y los obeliscos, símbolos solares. En el primer recinto había una techumbre arquitravada que sostenía una serie de columnas monumentales desde la que los escogidos podían seguir la ceremonia. Las columnas tenían capiteles en forma de palmera, papiro o loto, y los pilares coronados por la cabeza de la diosa Hathor. Los templos más monumentales son los de Luxor y Karnak, Philae, Edfu, el de Hatshepsut en Deir al-Bahari y los templos de Ramsés II en Abu Simbel. La cultura griega se desarrolló entre los siglos 8 a.C. y 2 a.C. en el Ática y la península del Peloponeso. Algunos creadores de esta época son Mirón y Fidias. Los periodos que se encuentran en esta época antigua es el clásico y el helenístico, que son los dos últimos. Algunas obras arquitectónicas importantes son el Heracleion, Acrópolis, el Partenón, y en el periodo clásico podemos encontrar tres estilos característicos griegos que son el dórico, el jónico y el corintio, que por cierto se van a encontrar más adelante en el Coliseo romano. En una de las imágenes podremos ver un estilo arquitectónico cretense en el cual se basó posteriormente la arquitectura griega. Podremos encontrar cerámica, escultura y además notaremos que hubo un estudio muy meticuloso del cuerpo humano en movimiento, lo cual se ve plasmado en las estatuas. Por cierto, en la Atenas hubo una implementación en la arquitectura
muy relevante que implicó utilizar el mármol. También en la escultura y no faltaron los monumentos. El perfeccionamiento de la escultura del cuerpo humano en movimiento se hizo gracias a que los conocimientos iban pasando de persona a persona, es decir, de artista a artista. Así es que alguien encontraba un conocimiento útil en este ámbito que más adelante iba a ser complementado, expandido o mejorado por un posterior artista. También en la última época, que es la época helenística, el artista dejó de ser un simple empleado, pues pasó a ser un reconocido creador que muchas veces era pagado de manera exorbitante, y entre las élites era muy codiciado adquirir arte, y el griego fue expandido gracias a las conquistas de Alejandro Magno. El Imperio Romano tuvo una larga duración, por lo tanto su arte tuvo varias transformaciones. Sin embargo, en general, vamos a encontrar que se trataba de arte austero, pero, por otro lado, los romanos avanzaron en la construcción de obras civiles. Aun así, retomaron del arte griego muchos de sus elementos, dándole a sus creaciones un toque estilístico muy preciso. También retoma influencia de culturas orientales y de los etruscos. El desarrollo del arte romano fue paralelo a la evolución del Estado, desde la primitiva monarquía hasta la instauración de la República en el 509 a.C., que coincidió con el momento de eclosión del arte romano, y desde el 27 a.C., con una reorganización del Estado promovida por Octavio, que marcó el comienzo del imperio, que perduraría hasta el 476 después de Cristo, año de la caída de Roma, con un arte aristocrático e imperial en el que se dejaban sentir también las influencias de las provincias conquistadas. Un elemento importante del arte romano son los arcos del triunfo, que se encuentran ubicados allá donde estas personas querían recordar sus victorias en guerras. También construyeron anfiteatros, circos, baños públicos, saunas, que también
decoraron y perfeccionar. En donde más se siente la influencia de el estilo griego es en la escultura, porque prácticamente se trata de una copia de la escultura griega. También vamos a encontrar un arte paleocristiano donde el arte romano tradicional que evolucionó a expensas de una religión politeísta va a combinarse con el nuevo arte basado en creencias cristianas. Hubo para este periodo un resurgimiento del arte en los sarcófagos. Una característica más de la arquitectura romana fue el colosalismo. El templo seguía el modelo griego, pero heredó del etrusco un alto podio, la escalinata única y las columnas exentas en la parte frontal desde la que se accedía a un gran pórtico que daba acceso a la cella. Se construyeron algunos templos de forma circular, además de los rectangulares, inspirados en los dolos griegos. Un magnífico ejemplo es el grandioso Panteón de Roma, construido entre los siglos I y II. El teatro ya no estaba excavado en la colina como el griego, sino que era exento, con hileras de arcos para sostener las gradas. El anfiteatro, donde se celebraban las luchas de gladiadores con un complicado sistema de galerías y vomitorios, puede apreciarse en un ejemplo también muy destacado que es el Coliseo de Roma. En el circo se hacían carreras de caballos y carros y estaba inspirado en el estadio griego, pero le superaba en sus dimensiones. Frente a los suntuosos palacios y a las domus patricias, de las que se conservan magníficos ejemplos en las ruinas de Pompeya y Herculano, decoradas suntuosamente con frescos y mosaicos, la plebe se hacinaba en los insulae, toscos bloques de viviendas de hasta 5 pisos. Para el período paleocristiano se empezaron a construir algunas basílicas de 3 o 5 naves longitudinales separadas por columnas con cubierta plana de madera y un ábside en la cabecera, como las de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, ambas en Roma. En los últimos tiempos de la República se empezó a utilizar la técnica del mosaico para cubrir los suelos y en ocasiones también las paredes. Representaban tanto formas vegetales y geométricas como grandes composiciones de tipo pictórico. El arco de medio punto también va a encontrarse bastante en la arquitectura romana. Las cúpulas no van a faltar. La estatuaria romana introdujo la tipología del retrato y los bustos van a representar el arte romano y además proporcionar información histórica.
Para explicar el arte bizantino hay que apuntalar que Bizancio fue una colonia griega, sobre la cual se fundó Constantinopla posteriormente. Esto fue decisivo para el arte occidental. En este arte podemos encontrar 3 edades de oro. En Constantinopla surgió a partir del año 330 una cultura que continuaba la tradición paleocristiana enriquecida por las aportaciones de Oriente, Egipto y la estética helenística. El arte bizantino se desarrolló a partir del siglo VI. La primera edad de oro correspondió al reinado del emperador Justiniano, es decir, de 527 a 565. La segunda edad de oro fue el momento en el que se definió la estética bizantina, y la tercera edad de oro, periodo especialmente brillante en las artes, se vio truncada por la toma de Constantinopla por los turcos en el año de 1453. El templo bizantino tiene en su interior un ambiente suntuoso gracias a una ornamentación rica en esmaltes, telas y magníficos mosaicos. Estos espacios simbolizan el espíritu. Consideraban que estas eran formas idóneas de expresar sus concepciones religiosas. Las manifestaciones escultóricas más abundantes son los llamados dípticos consulares, los trípticos de temática religiosa y las tablillas en marfil que celebran la toma de poder de cónsules y altos cargos, así como piezas en piedra dura que representan escenas mitológicas y profanas. La mayoría de las iglesias estaban pintadas y solo las más ricas utilizaban el mosaico, considerado el medio por excelencia para plasmar el simbolismo trascendente de las representaciones sacras. Adoptaban una perspectiva jerárquica según la cual el tamaño de la figura estará directamente relacionado con su importancia. En el arte bizantino adquirió además gran importancia la producción de íconos, en su mayoría del siglo XIV, generalmente representando a la Virgen, Cristo, los santos y temas sagrados, realizados en mármol, marfil, pintura, mosaicos o esmaltes. En este campo se destacaron especialmente los artistas rusos como Andrei Rublev, entre otros. Merecen también mención las ilustraciones miniadas, una de las creaciones más bellas del arte bizantino, principalmente de los siglos XI y XII.
realizadas en los scriptorium imperiales o monásticos, como el Salterio de Cludo. La elaboración y minuciosidad del arte bizantino encontró su mejor expresión, por último, en las artes suntuarias, tanto para usos litúrgicos como imperiales o privados, tejidos, orfebrería y esmalte, combinados con materiales preciosos y perlas. Una obra de estas características excepcional por sus méritos artísticos es el retablo conocido como la Pala d'Oro del tesoro de la Catedral de San Marcos en Venecia.